Soy el padre Raúl Cristian de María Chávez, soy el párroco de acá de Potrero de los Funes. Bueno, nací en Buenos Aires, capital, y bueno, me vine, no, yo obviamente, mi familia, venimos, yo soy nacido en el 69, así que en el 72, 73, nos vinimos en mi familia de Buenos Aires a vivir a San Luis Capital. Así que soy adoptado en San Luis, aunque mi abuelo y mi abuela paterna son puntanos. Mi abuelo y mi abuela materna, mi abuelo nacido en España y mi abuela nacía en Italia, en Sicilia. Yo soy ordenado sacerdote en el año 2000 del seminario del Volcán, que acá sería localidad vecina de Potrero, en el año 2000, y bueno, ya estoy transcurriendo mis casi 21, 22 años de sacerdote. Es como que casi siempre estuviste en casa. Exactamente, en casa, y si bien yo, al ser ordenado en el 2000, me envían a Villa Mercedes y ahí paso 12 años. Después, bueno, ya en el 2012 ya regreso a la ciudad de San Luis, en la parroquia Nuestra Señora del Valle, que es la zona sur, el barrio Hornero, Lince, todo ese barrio. Y así que estuve hasta febrero de este año en San Luis, capital. Así que un poco para mí es nuevo, si bien es algo que yo conozco, porque uno conoce cuando era chico, veníamos a Potrero o el Volcán, Trapiche, toda esta zona serrana, pero para mí como sacerdote, la forma de trabajar en la serranía es nuevo. A partir de febrero comenzaste todo este circuito, ¿no? Porque estás de un lado a otro. Contanos cuáles son las capillas, los lugares que atendés, todos los oficios que tenés que realizar en una localidad y en otra, porque sos uno solo para varios lugares. Exacto, ¿no? Estamos desde febrero de este año, asumí como párroco la parroquia que contendría las capillas. Que hay diferencias de capilla a parroquia, ¿no? Es como que la parroquia es la sede, ¿no? Es el Volcán, ¿sí? Nuestra Señora de la Guardia es la parroquia. Si bien mi estancia, donde tengo que vivir, es Potrero, pero la parroquia, la sede, es Volcán, ¿no? Está la posibilidad, Monseñor, de hecho, no solamente Monseñor Barba, el obispo anterior también, han querido siempre pensar en Potrero, que va a ser una posible parroquia. Siguiendo, ¿no? Estamos en el Volcán, tenemos Nuestra Señora de la Guardia, y también está la capilla Sagrado Corazón, está a la altura del Salto Colorado. Aparte de atender también Potrero, San Antonio, también tengo Estancia Grande, que es la pequeña capilla del Carmen, dedicada a Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Y después tenemos también la Petra, que no tiene capilla, pero bueno, ahí se da catequesis, y bueno, tenemos también hacer la atención espiritual de allá de la Petra. Esas son como yo párroco en esta zona. Después tengo otros oficios, soy capellán del cuartel del Ejército de San Luis, y también trabajo en el seminario como confesor y director espiritual de dos jóvenes que de la anterior parroquia Luján, en la cual yo fui párroco. Bueno, entraron dos chicos y por ahora me dejan ser director espiritual de estos dos chicos. ¿Cómo fue tu llamado a ser sacerdote? Qué buena pregunta. No hay propagandas, avisos, nada, ¿no? Ahora no. Digo, porque primero tendría que establecer mi conversión. Mi conversión se da, o sea, yo cuando vengo, si bien de una familia católica,
practicante, papá, mamá. Yo cuando hice la confirmación, yo tendría 12 años, pongámosle a los 13, ya es como que me alejé de los sacramentos, ¿no? Si bien, bueno, siempre tenía mi oración, mi rosario, pero también empezaba a disminuir. Yo primero hice la escuela en una escuela privada, San Luis Rey, y después la agraria, una escuela pública. Me voy alejando, sí, me voy alejando haciendo la mía, lejos de Dios, como decía San Agustín. Y bueno, ahí después que termino el ejército, después de ser conscripto, sucedieron algunos hechos dentro del ejército donde uno ve, al menos es mi interpretación, quizás no tan subjetiva, porque eran cosas que me sucedieron dentro del ejército que era la mano de Dios, no hay vuelta, no hay manera de describirlo. Y después de ahí, ya es como que mi pensamiento es, digo, no, tengo que volver a los sacramentos, a confesarme, a ir a misa, a hacer un apostolado, algo, hacer cosas buenas, ¿no? Que dejen huella, qué sé yo. Y ahí conozco a una señora que era ex directora de la Aleluya, y yo como hacía changuitas de jardinería, empiezo a hacer jardinería, ella me invita a un grupo que había antes acá en San Luis llamado FASTA, y ahí comienza mi conversión, ¿no? Y ahí yo empiezo a trabajar con niños de 7 a 12 años. Nos instalamos en la parroquia Guadalupe, a pedido del padre de ahí, el padre Marín, que estaba antes ahí en Guadalupe, sería la parte del barrio Ampille policial, en San Luis, capital. Y ahí empezamos a trabajar con otro amigo de la infancia, que también se hizo sacerdote. Empezamos a trabajar con los niños, sacándolos de la calle, y hacíamos a estilo así como grupos scout, ¿no? Llevarlos a hacer campamentos, juegos, charlas, cosas de ese estilo, ¿no? Yo teniendo ya 23 años, estaba con todos los chicos, yo solía visitar mucho las casas de los chicos, los papás, los abuelos, etcétera, y queda una muy buena relación, hermosísima, hasta con los niños mismos también, y los adolescentes también, obviamente. Aunque yo no estaba encargado de ello, estaba el otro amigo que yo tenía, ¿no? Y un día estábamos izando la bandera, y antes de izar la bandera, perdón, vino un papá de uno de los chicos y me dice, te estuve esperando con el mate el otro día. Uy, sí, lo que pasa es que trabajó en la fábrica, estaba en el instituto, no me daban los tiempos. Le digo, bueno, dale, te espero, acuérdate que yo te quiero un montón. Sí, yo también. Después vino un adolescente, Raúl, te quiero un montón. Y los empecé a mirar así, y digo, yo siempre soñé con una familia numerosa, y la tenía ella. Entonces dije, bueno, yo si quiero tenía hijos de todas edades, de viejos hasta los más chiquititos. Y me paralizó ese sueño. Y empecé a mirarlos a todos, y que me acuerdo que lo más chiquito dice, Raúl, dice, ¿estás acá en la tierra? Y yo estaba así, sí, le digo, vayan a jugar, vayan, ya voy. Y bueno, y así fue mi llamado. Fue el llamado a veces uno cree que un sacerdote es, más allá de todo lo que se ha escuchado y dicho también, a veces meterlos todos en la misma bolsa, ¿no? Pero un sacerdote no es un hombre que no se casa y no tiene hijos. De hecho, si uno lee las cartas de San Pablo, a cada rato dice, yo engendré con dolores de parto. Y después va a decir San Juan, hijitos míos. O sea, más allá que por ahí dice, no, a ustedes no hay que decírsele padre, porque hay una parte de la escritura que dice así, pero no, hay que verdaderamente interpretar, si no yo no le podría decir a mi papá también, ¿no? Pero estamos diciendo de que el padre de los padres es Dios, estamos queriendo decir eso. Bueno, pasa lo mismo con el sacerdote único es Jesús, y nosotros participamos de ese sacerdocio, ¿no? Y bueno, y a mí me llamó la paternidad la paternidad espiritual,
que nace del sacerdocio, ¿no? De hecho, el celibato no es tampoco no casarse, no tener relaciones, nada, no. Significa, es un regalo de Dios, si bien es dejar algo, pero es asumir otra cosa también, ¿no? Y yo creo que muchas de las crisis, porque uno también pasa por esas crisis, es perder esta dimensión, de que uno es papá espiritual de todos. Cuando uno no, a veces me pasa en el ejército, hay evangélicos también, y suelo decirle a los soldados, bueno hijo, ¿cómo le va? Buen día padre. Y si ellos saben que no hay que decir mi padre, porque han dicho la interpretación así, pero sin embargo, bueno, me sienten padre y yo lo siento también padre de ellos, ¿no? Una paternidad espiritual, ¿no? Ese fue el llamado, y a los 24 años entro al seminario. Eso fue en el Volcán entonces. En el Volcán, que yo, imagínense, mi conversión, yo ignoraba un montón de cosas, ni sabía que había seminario. Además, yo de chiquito tenía una devoción a San Francisco de Asís, que también lo tenía mi papá. Nunca me lo dijo, después cuando yo entré al seminario me dijo, pero yo tenía esa devoción y quería ser franciscano, pero no entendía lo que es ser religioso y lo que es ser diocesano, que son dos cosas distintas. En realidad yo quería ser diocesano, tener una religiosidad o espiritualidad diocesana, ¿no? Que eso podría dar para otro momento para explicar las diferencias, pero yo quería ser un sacerdote diocesano, ¿no? Así que esa es un poco la espiritualidad y la devoción, ¿no? de esto, ¿no? Y yo no sabía que había seminario acá. Así que fue por un sacerdote que yo me acerco, porque la hermana de ella estaba en ese grupo que yo estaba. Y entonces dice, sí, mi hermano es sacerdote. Oh, bueno, quiero hablar con él. Entonces ella dice, sí, el seminario está en el Volcán. ¿Del Volcán? ¿Qué parte? Yo conocía nada más la olla. Y bueno, y ahí me fue indicando y ahí llegué. Y así que fui invitado un día en el seminario y bueno, y ahí al año, yo tenía 23, a los 24, ya en febrero, entro al seminario del Volcán. ¿Qué encontraste en Potrero? Que la comunidad, ¿cómo estaba en su relación cotidiana con la capilla? ¿Cómo venía? ¿Había participación? ¿No? Contanos cuál era ese marco con el que te encontraste. Con el que me encontré en febrero. Bien, a ver, primero tengo que decir que las hermanitas que viven acá, antes supieron vivir en la capilla donde yo vivo. Antes vivían ahí ellas. Después ahora tienen una casita ahí abajo nomás, no es tan lejos. ¿Por qué lo digo? Porque justamente cuando yo entro al seminario en el 94, somos 3 hermanos, 4 que uno fallecido, de chiquitito, de bebé. Pero de mis hermanas, hasta mi hermana mayor, que tiene su familia, 5 hijos, abuela. Después sigo yo, soy el mediano, y después la más chica es religiosa, es monja de esa congregación. Lo que pasa es que no está acá, está en Buenos Aires. Pero yo solía venir de Mercedes a verla cuando estuvo 3 años acá, 3 o 4 años, la solía venir a visitar. Así que Potrero la conocía un poco para venir a ver a mi hermana, cuando ellas vivían en la capilla, ¿sí? Pero en febrero, ¿con qué me encuentro? Me encuentro con, más o menos hubo una atención del padre rector del seminario y del prefecto de disciplina del seminario, atendiendo como podían Potrero, Volcán, Estancia Grande y La Petra. Digo como podían porque ellos eran, el rector sigue siendo. El prefecto de disciplina se trasladó a otra parroquia. Pero mientras tanto ellos tenían que atender el seminario y a la vez Potrero, Volcán, Estancia Grande, La Petra. Así que como podían, era bastante complicado poder atenderlo. Entonces muchas de las cosas, ejemplo,
me encontré con un grupo de jóvenes que eran scout. Digo eran porque debido a los dirigentes, que son dos, son padres de familia, y la cuestión económica aprieta, entonces tuvieron que dejar, porque tuvieron que dedicarse a trabajar. Entonces los chicos que encontré yo en esa época eran 7. A esta fecha ya no si bien siguen siendo scout, están viendo cuándo irán a volver. Estos dos dirigentes que han hecho una gran obra de la época ya desde el 2008, por ahí 2010, en donde se fundó este grupo, ¿no? Pero sí estamos hablando de una atención no estable. Anterior al rector del seminario estaba el padre que era de Mendoza, el padre Cerroni. El padre Cerroni, él estaba abocado acá directamente, ¿sí? Potrero, Volcán, Estancia Grande, y lo pudo atender muy bien. O sea que hubo una época muy bien atendida, ¿no? Era de San Rafael el padre, pero por eso, como era de San Rafael, tuvo que volver. Anteriormente, después, bueno, estuvo también el padre Russo, el padre Padilla, estamos hablando ya de los años 90, ¿no? Y parte del 2000, después vino el padre Fontana, después vino un sacerdote que se incardinó acá, en la diócesis de San Luis, pero era francés. Hubo muy linda, lo que pasa es que él también tenía ¿cómo decir? Se ve que en Francia se trabaja de otra manera, ¿no? Entonces muchas cosas tampoco se dejaron de hacer, ejemplo, los casamientos, etcétera, ¿no? Y medio como que se empezó a decaer. Ahora estamos en una refacción también de la capilla, le hemos puesto más luz, pintado, y le hemos dado más estabilidad sacramental. Entonces eso ha hecho que en este año se hayan otra vez vuelto, pues después de varios años, los casamientos. El Volcán todavía tiene muchísimos casamientos, gracias a Dios, que no sé cómo los voy a poder realizar, porque yo estoy solo con todo esto, ¿no? Y entonces por ahí los tiempos a veces no me cierran, ¿no? Potrero me encontré con, así pastoralmente hablando, un poco como decayendo en algunas cuestiones del sacramento. La catequesis también, son muy pocos chicos, pero ahora hemos incrementado un poco más. Pero también es por esto, por la estabilidad, tanto del sacerdote como también de los fieles, ¿no? Eso ha sido también, pero es algo progresivo, de a poco se va haciendo. Esto que uno con la relación con el párroco llega a tener una relación familiar. Exacto. Cuando, claro, el párroco está constantemente en la misma localidad o haciendo presencia constantemente en esa localidad. Exacto. Al vivir yo acá, da esa posibilidad. Si bien más allá que tengo que entender todas las localidades que ya acabamos de decir, pero mi estancia es acá. Entonces eso da también a que se puedan hacer reuniones, encuentros con matrimonios. Hay futuros proyectos muy cercanos de empezar a trabajar con matrimonios. Ya empezamos a rescatar la catequesis. Me duele mucho, sí, el tema de los jóvenes, el tema de Scout, que era para mí un bastión, me hacía recordar mi conversión también, ¿no? Un grupo que era parecido, y que hace tanto bien, ¿no? Los grupos juveniles son maravillosos. Son maravillosos, entonces un poquito eso está faltando, esa presencia de los jóvenes acá, que ya vamos, como bien decía Marcia, de a poquito, es algo progresivo, en el cual ya vamos mirándolo. Pero lo que siempre decimos, Potrero de los Funes es un lugar donde todo el tiempo está llegando gente a vivir, ¿no? Exacto. Entonces, uno no tiene ese lugar a donde ir por la historia, porque no tenemos todavía un museo, un centro cultural donde haya una parte histórica, bien, donde haya un lugar donde uno pueda conocer dónde vive. Exacto. Si bien, no sé si ya lo han comentado anteriormente,
es como que la capilla tiene como dos estadios, ¿no? Primero en la casa donde había sido donado por Don Funes. Bueno, yo muy poco sé de la historia porque, como les decía recién, yo soy más de la ciudad, pero de a poquito me he ido interiorizando. La capilla, si bien tiene su historia antigua, ¿no? Vamos a ver que tiene este tema de la familia Funes, ¿no? Que van, creo que ahí también dentro de esta historia hay un sacerdote también que es parte de la familia. Hay varios y Sí, religiosas. y religiosas, así que ahí tiene toda una historia muy rica en eso, ¿sí? Después, en cuanto lo que les contaba de la historia desde los 90 hasta adelante, la presencia de los párrocos, los sacerdotes que pasaron, un poco los nombré, quizá me haya faltado uno nada más, pero estamos hablando del 94 hasta ahora. Después, en cuanto hace poco se presentaron dos señoras, Patricia y Adriana, comentándome algo que es propio, que era propio del pueblo, que yo la verdad me estaba desayunando ahí, que era justamente nace toda esta inquietud por el tema de la falta de lluvia. Me comentaban que antiguamente salían de la capilla hasta el río llevando la imagen de San Vicente, que creemos que es San Vicente de Paúl, ya les voy a decir por qué, y que era una imagen que prestaba una familia de Estancia Grande. Llevaban hasta el río, hacían bailes folclóricos, etc., y caía una tormenta de aquella, era a veces hasta instantáneo, se hacía eso y ahí al rato venía la lluvia y cortaba la sequía. Digo la aclaración de San Vicente de Paúl por la fecha, porque también está en San Luis la devoción a San Vicente de Ferrer, y acá este es de Paúl. ¿Por qué de Ferrer? Ferrer viene de la mano de los dominicos. San Luis Capital tenía mucha relación con Mendoza y Chile, y que los dominicos venían y la atendían. De hecho, si uno va a Santo Domingo, la iglesia, ¿no?, por la Plaza Independencia, al frente de la ex casa de gobierno, va a encontrar como una especie de cimiento que se ven, puede ser la antigua capilla que estaba ahí, dedicada obviamente a quien está de patrona, que es la Virgen del Rosario del Trono. Esa devoción, y venida de la mano de los dominicos, llegó hasta Merlo. Si ustedes ven, porque también se celebra en Merlo a Nuestra Señora del Rosario del Trono. En el Trapiche se le llama la Virgen de la Sierra, pero es la Virgen del Rosario del Trono. Entonces, a la toma, fíjense en todo por donde han llegado. En cambio acá, bueno, no, acá se ve que hubo otra rama, ¿no? A la cual no estaba tampoco tan desentendida de esta devoción de San Vicente Ferrer, pero San Vicente Ferrer es junio. Y si uno saca conclusiones, se pedía más o menos para esta fecha, y es el 27 San Vicente de Paúl. Y la imagen que se traía de esa familia es San Vicente de Paúl, que es un santo francés, siglo XVII, para más o menos enmarcarlo con otros conocidos en la historia. Era la época de Richelieu, ¿no? Entonces él medio como que le pedía que atendiera a los pobres. Los lazaristas que hay en Buenos Aires son una congregación muy conocida en Buenos Aires, es fundación de San Vicente de Paúl. Y él era una persona nacida de una familia campesina. Trato de establecer relaciones de por qué viene de Estancia Grande y de una familia del campo, muy humilde, ¿no? Y con el tema de la lluvia, y recuerda que la gente del campo está pidiendo constantemente al Señor, ¿no?
la lluvia, por el cual están los sembradíos, los animales, etcétera, ¿no? Así que también establecí esa relación y que es seguramente San Vicente de Paúl, ¿no? Porque esa era una de las dudas que teníamos. Digo, pues si San Vicente Ferrer es muy fuerte en San Luis Capital, porque es copatrono. Aparte de estar Nuestra Señora del Rosario del Trono, está como copatrono San Vicente Ferrer. Así que también me he tenido que ir viendo y estudiando un poco esa historia. ¿Qué es lo que más te gustó o te gusta de volver a Potrero? Porque decías, bueno, yo venía acá cuando era chico. El vivir todos los días ahora en Potrero, ¿qué cosas te gustan de vivir en Potrero? ¿Se puede decir lo que no me gusta? Sí. Subir. Lo que pasa es que la capillita está allá arriba y para ir a comprar pan nomás tenés que bajar y subir. No, me viene bien. No, Potrero, lo primero, quizás, a ver, entiéndase bien, es todo, no hay nada, pero lo primero es poder volver también a ver a las hermanitas, porque me hace acordar también a mi hermana. Yo hace bastante que no la veo, ella está en Oppendorf, en Buenos Aires, ¿no? Entonces ver a las hermanas es también recordar a mi hermana, ¿no? Está viva, está perfecto, pero igual uno vive la hermana muy bien, muy fuerte, muy sentida, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero ver la sierra, yo me acuerdo cuando también parte de la conversión y estoy en ese grupo, nuestras caminatas, nuestras marchas y campamentos las hacíamos, no sé si se llama así estrictamente, el Cerro San Ignacio, y allá arriba que le decíamos el Valle de Piedra, y íbamos para allá, o sea, me hacía recordar ver la sierra, la serranía, y bueno, y tengo acá en el parque, cementerio Parque La Quebrada, que es medio, no sé, parte de Potrero, parte de Juana Coslay, no sé, pero bueno, está ahí, está de este lado, en realidad están enterrados mis padres, así que está papá y mamá, así que es como que Potrero me trae recuerdos primeramente espirituales, ¿no? Pero también relacionados en la naturaleza, ¿no? Y bueno, ¿no? Hay un antes y un después de Potrero, que no estamos diciendo ni bueno ni malo, estamos diciendo es la evolución propia de un pueblo que no tiene que obviamente olvidar sus raíces. Un país que olvida sus raíces no tiene futuro y no entiende su presente. Entonces, qué hermoso es lo que están haciendo, porque es como diciendo, sí, esto es Potrero, pero no nos olvidemos de que Potrero, sus raíces son estas. ¿Y qué te parece que le falta a Potrero? Puede ser material o inmaterial, algo que hoy todavía no tiene, porque como es un pueblo, bueno, nosotros le decimos pueblo cariñosamente, una ciudad, sí, pero con alma de pueblo, porque es chiquita, la gente se conoce, se saluda todavía en la calle. Pero sí falta quizás el cartel que indique también, esta es la capilla de San Antonio, como decía bien ese turismo histórico guiado, falta ahí ese, que lo vemos en otros lados, ¿no? Falta quizás un cartel, ¿no? Que hable un poquito de la historia, así brevemente, tampoco, ¿no? A ver, chicos, la historia, brevemente de la historia de la capilla, ¿no? Y que esa es la capilla de San Antonio, que de hecho la palabra San Antonio está hecha en madera, pero hay que subir para verla. Claro. Entonces, eso, ¿no? Pero faltar, la verdad que tiene, no es por decir un eslogan, pareciera tenerlo todo, ¿no? Pero bueno, hay que bregar por lo que falta, ¿no? Que seguro, obviamente falta, ¿no? La advocación hacia San Antonio, bueno, es como el patrón de muchas cosas. Pero entre esas es como la más popular, la de pedir un novio. Está el cartel y todo. Claro. Pedirle a San Antonio que te mande un novio. Hasta eso. A ver. ¿La eligen los novios por eso? Pues puede ser eso.
Porque igual que, a ver, vamos a ir desmitificando también un poco. San Antonio, ustedes saben que en esas épocas, esa era la cultura, ¿no? Era que cuando el varón se casaba con la novia, con la chica, la familia de la chica debía presentar una dote. Una dote que era algo económico, ¿no? Era dinero, etcétera, ¿no? Esa era la costumbre. Porque San Antonio, cuando veía el tema de las chicas pobres que no podían tener dote y no se podían casar por eso, San Antonio lo conseguía, conseguía la dote para que pudieran casarse. Tiene esa relación, ¿no? Porque uno dice, ¿de dónde sale todo este tema? Igual que San Vicente de Paul, yo pensaba, digo, ¿de dónde sale llevar ¿por qué San Vicente de Paul? ¿Por qué no San Antonio? ¿Por qué no San Antonio? Y ahí está, ¿no? Ahí tiene mucha relación la vida del santo, ¿sí? Tiene referencias que trae a la actualidad. San Antonio fue más conocido en realidad, fue un gran orador. Era de la época digo casi porque muere San Francisco de Asís, pero San Antonio lo alcanza a conocer a San Francisco de Asís. Lo alcanza a ver, ¿no? Y a conocer. Pero bueno, San Antonio es un gran predicador, un gran orador. Los milagros le acompañan, por supuesto, porque es enviado San Antonio a predicar a Francia, Italia, etc. Y había mucha gente muy reticente, no los quería ni ver a nadie. Y bueno, entonces San Antonio está el famoso milagro, que está pintado, está muy bellísimo, muchas pinturas referentes a ese milagro, donde está hablándole a los peces, ¿no? Porque va a predicar a una zona portuaria de Italia y no le quieren escuchar. Entonces dice, bueno, si ustedes no me quieren escuchar, la naturaleza me va a escuchar. Y predica y salen todos los peces del agua. Es el gran milagro, ¿no? de San Antonio, ¿no? Y otros milagros más. Siempre se lo hace con la imagen del bebé, porque un fraile le espió, abrió la puerta y vio que estaba hablando con Jesús, niño, y que hacía hasta bromas, jugaba, todo, y después desaparecía y lo veía el fraile. Entonces quedó también esas imágenes que ustedes ven que está él con el niño, ¿no? Pero sí, hay muchas de las cosas que se hacen ahora trae a colación de la vida del santo, ¿sí? Otra de las preguntas y características que tiene la capilla de San Antonio era un pesebre que es electrónico, ¿no? El de que se ponía una moneda y se empezó. Bueno, sigue funcionando eso. Sigue funcionando, eso también está a un proyecto no tan lejano, de hacer no modificaciones esenciales, sino el tema de agregar el agua, porque tiene como para que el agua recorra, hacer un fondo, como prolongando el tema de las casitas y todo eso, y mejorarlo un poquito más y tener que aceitar eso, porque eso viene de larga data, así que nunca se lo ha visto, ¿sí? Digo, interiormente abierto para poder arreglarle y agregarle todas estas cosas. Está a futuro, tengo ya la persona, pero bueno, el tema es que tiene que estar, él me decía, y tiene que estar cerrado esto, porque él va a estar trabajándolo ahí, entonces en las misas va a ser más incómodo que sea. Entonces bueno, eso también hay que ver. Pero bueno, está proyecto. Bueno, ¿qué proyectos tenés para San Antonio? ¿Ese? Ese es el primero. Uno de los que ya se han venido haciendo es el tema de resaltar la imagen estructural. En cuanto a la pintura, pintamos de la misma manera que estaba pintada la cúpula. Me habían dicho que estaba pintada así. Tratar de mantener también eso, ¿no? Eso, gracias a Dios, ya se pudo cumplir. Otro proyecto sería pintar adentro, si bien está muy bien mantenido, etcétera, pero hay que pintar adentro. Hay que ver también si se llega a hacer parroquia,
Bueno, ahí tiene que haber un proyecto monumental, es decir, ampliar. Y es bastante complicado porque ¿para dónde? Va a complicar, o sea, a la derecha está la salita, El centro de salud. a la izquierda está la intendencia. Entonces no hay mucho lugar para extender, salvo extender terraplén y extender así. ¿Sí? Y hacer la subida, no escalera así como, sino así como es el Vía Crucis de la quebrada, ¿sí? Pero bueno, esto ya es un proyecto ya muy a futuro. Que sea más accesible a las rodillas. Sí, y accesible a las rodillas desde el párroco también. Aunque las novias ya lo están eligiendo, seguro que se preparan, no sé, qué sé yo, pero ya están, eso también era un proyecto después que no era lo mero estructural, sino también la estadía, más establecerme más. Eso hacía que también hubiera la posibilidad de los matrimonios, los casamientos, los bautismos. ¿Ves? Eso se está dando estabilidad, ¿no? Este ciclo se llama La Radio del Pueblo. Y tiene que ver la última pregunta con tu relación con la radio, donde la radio en tu vida haya tenido un momento importante, que la radio haya sido protagonista o testigo de algo importante para vos. No me tengo que olvidar de que como seminarista, el padre Padilla quería que nosotros tuviéramos una formación amplia también y que estuviera incluido el tema de la radio. Entonces, él, en esa época, era como el director, no sé si recuerdan, de la radio FM Centro, creo que era. Sí, creo que era FM Centro. Y ahí el padre Padilla nos dejaba unos instantes ahí, unos espacios. Yo me acuerdo que un día voy así, ¿quién va saliendo? Que tenía su programa, Raúl Laborda. Sale así que tenía hasta Raúl Laborda su programa también. Bueno, yo decía, ¿qué hago yo acá si este hombre está dedicado a eso y yo? Pero bueno, ahí el padre Padilla quería que nosotros tuviéramos esa cultura también de la radio. Y así fue, porque yo cuando llegué a Mercedes lo primero que busqué fue la radio. Y hasta el día de hoy, desde el 2000 hasta ahora, está Radio Acuarela de Mercedes y nos conectamos para hacer un espacio que se llama Actualidad Católica y bueno, todavía ya voy, ¿cuánto? 21 años con la radio. Así que sos protagonista. Sigo conectado todavía, así que soy parte también de esa vieja compañera de la radio. Muchísimas gracias. Marcia, gracias a vos.